Hace unos momentos entrevisté al experto en adicciones Gadi Savicki sobre la viabilidad que ve en la propuesta que ha hecho la futura secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero sobre la despenalización de la marihuana. ¿En qué terreno estamos? ¿Qué tanto podemos vislumbrar que sí sea viable, que se regule, que se legalice el uso de la marihuana para el fin recreativo o medicinal? Mira, yo te diría que hasta la llegada de la era Trump, todo parecía indicar que estábamos dirigiéndonos hacia una legislación más comprensiva y más humana, casi en todo el mundo y en México en especial. Pero ciertamente estamos dando una vuelta en un poco, ¿no? El mundo da esta sensación como que vamos hacia la tiranía nuevamente, y de por medio también va lo que tiene que ver con los derechos de los usuarios. Lo que ha pasado con la futura secretaria de Gobernación y sus declaraciones incluso despertó una respuesta por parte de la vocera de la Casa Blanca, que dijo que de ninguna manera iban a permitir que en México legalizáramos las drogas. Y que por ¿no? tanto entrara más droga a Estados Unidos. Sí, México está suscrito a una serie de convenios internacionales, somos signatarios de ellos y no podemos de un día para otro nada más romperlos. Y esto tiene que ver con la legislación y la fiscalización de algunas sustancias que en todo el mundo son muy controladas. Pero la cannabis es una planta especial. Dentro de todo lo que significan las sustancias psicoactivas, tiene un departamento aparte, porque como bien dices tú, se ha dado a conocer últimamente, y esto ya es del dominio de casi toda la sociedad, que la cannabis, aparte de un uso adulto, porque no es conveniente llamarle recreativo, Ilana, dado que hay mucha gente que no da un uso lúdico o recreativo porque no juega con la marihuana. Hay algunas personas que utilizan la cannabis para crear, para meditar, para relajarse, para facilitar sus relaciones sexuales, y en ese sentido no es nada más una sustancia recreativa, debe de llamársele uso adulto. Yo creo que la manera correcta de iniciar este gran cambio que hemos emprendido es a través de la cannabis medicinal. De alguna manera, la prohibición era total y absoluta en toda condición, para toda persona y en todo momento, hasta que empezaron a ver estos cambios a raíz de que nos dimos cuenta, y era innegable ver esta realidad, que había pacientes que se beneficiaban increíblemente del consumo de la cannabis o de alguna de sus partes. Y que ha sido muy claro en casos de epilepsia, por ejemplo, el caso de esta niña mexicana, o en el caso de enfermedades terminales, en fin, de cáncer, por ejemplo. Pero no se habla del montón de beneficios de padecimientos, por ejemplo, de salud mental, que si la mayoría de la población supiera que sirven para eso, muy probablemente estarían apoyando activamente a que una legislación fuera más positiva, digamos, ¿no? El día de hoy, si te paras afuera de una estación de metro en la Ciudad de México y le preguntas a las 100 primeras personas qué opinan de que se regule la cannabis para el uso medicinal, más del 80% te van a decir que están de acuerdo. México Unido contra la Delincuencia, por ejemplo, tiene un documento. Yo recomiendo leerlo, es bastante extenso, pero creo que es muy completo en cuanto a tratar de entender precisamente en cuanto a la regulación del alcohol y del tabaco, cómo podría ser un proceso bastante similar y relativamente sencillo si se siguieran los pasos tal cual, ¿no? Casi cambiándole los nombres al documento y aplicándole al uso de la cannabis, ¿no? Así es. Uno de los grandes brincos que dimos es que en junio del año pasado la ley cambió en el sentido de que el artículo que hablaba de la prohibición absoluta sobre el uso de la cannabis lo ha descriminalizado. Entonces, en este momento ya no hay una negativa absoluta para toda condición y para toda persona. Mucha gente está comprando cannabis para uso medicinal en Estados Unidos y lo está trayendo a México. Sí. ¿Qué pasa en una situación así? ¿Qué pasa si, por ejemplo, aunque no está penalizado como tal, por ejemplo, traer aceite de cannabis, puede un policía abusar de su poder y detenerte en las calles? Es decir, ¿cómo te amparas? Eso es cierto, hay una falta de Estado de Derecho en general en México, ¿no? Pero con lo que tiene que ver con las sustancias y con la cannabis es muy peculiar, porque hasta hace muy poco, incluso para un médico, el prescribir algún componente de la cannabis era una agravante, era un tipo de tráfico peor que el que se hace en cualquier otro lado, porque se suponía que el médico abusaba en ese sentido de los derechos de los pacientes, ¿no? Entonces, ahora sí es permitido. El día de hoy, aunque no está regulado, ya está permitido. Y estamos en esta gran área gris en donde se ha descriminalizado y todo pinta para que va a haber una regulación, pero todavía no ha sido publicada. Y esto es algo que sucede muchas veces con las leyes, que por tiempos políticos y por cuestiones que no están al alcance de la ciudadanía, se detiene la publicación de la ley. ¿Cómo funcionaría? Este siempre es un tema cuando hablamos, por ejemplo, de derechos sexuales, por ejemplo, el aborto, de homologar las leyes. ¿Cómo funcionaría en caso de que sí se aprobara, por ejemplo, la regulación? ¿Tendría que ser a nivel federal? ¿Iría estado por estado? ¿Cómo funciona? Porque México
al final pues ha sido más progresista la Ciudad de México que otros Pareciera estados, que sí. ¿no? Pareciera que sí. En México, a diferencia de Estados Unidos, las leyes que tienen que ver con delitos contra la salud, todas son federales. En Estados Unidos se legisla estado por estado. Y tenemos muchos modelos. Tenemos el modelo portugués, el modelo holandés, el modelo californiano. A mí me parece que el uruguayo es particularmente bueno. Y bueno, yo creo que cada país tiene sus propias peculiaridades. Una de las partes más importantes, y que creo que es en donde realmente estamos muy trabados, la palabra clave es autocultivo. En el momento en que las personas puedan cultivar la planta, sacar los derivados que necesitan y consumirlos sin estar infringiendo ninguna ley, con una normativa y una serie de instrucciones que la población conozca, en ese momento se acaban los problemas. Pero hay mucha presión para que el uso de la cannabis se siga dando a través de lo que conocemos como la gran industria farmacéutica y de los medicamentos, ¿no? Sí, que se puedan cobrar impuestos, es decir, es un negocio muy rentable como para dejárselo a los particulares, ¿no? Totalmente. Bueno, pues nos podríamos pasar horas hablando del tema, pero creo que con eso ya tenemos un panorama por lo menos más claro en función de lo que tenemos que hacer también como ciudadanos para tratar de entender el asunto y sobre todo ejercer presión. Y porque mal que bien, aunque no seamos consumidores, toda la sociedad mexicana tiene que opinar al respecto, y te comentaré que, tocando madera, aunque no haya por aquí, en algún momento todos seremos pacientes y queremos tener la opción de utilizar el medicamento que mejor nos ayude. Es un derecho. Así es, tanto de los médicos para prescribirlo como un derecho universal de los pacientes para tratarse bajo el esquema que ellos consideren más adecuado.